Shabbat Shalom a todos, bienvenidos a nuestro servicio de Parashá. Hoy 4 de abril del 2026 y en el año 5786 del calendario hebreo. Esta es su servidora Sharon Rivera y el pastor Miguel Acosta de Rosa de Sharon Messianic Ministry. Les deseamos un cordial bienvenida a este servicio, deseándole que pasen un bendecido Shabbat en descanso con el Señor. Antes de comenzar nuestro servicio, siempre tenemos unos recordatorios importantes y primeramente le queremos dejar saber que todo servicio de Parashá que estará disponible en nuestro canal de YouTube, Rosa de Sharon Messianic Ministry. Así que suscríbete, comparte y dale like para que otros puedan ser beneficiarios de esta porción semanal de la Parashá. Ahora le doy la bienvenida a nuestro pastor Miguel Acosta a nuestro servicio de Parashá y que pueda dirigirse a ustedes. Bienvenido, pastor. Gracias a todos. Estamos llenos de gozo y de alegría en este Shabbat. Estamos en la fiesta de los panes sin levadura, estamos en la fiesta del Omer, estuvimos en la fiesta de la Pascua. Es un tiempo precioso del Señor. Hoy estamos en Shabbat, hoy vamos a tener la enseñanza, vamos a tener la Parashá para poder aprender muchas cosas y muchas conexiones que vamos a hacer con lo que estamos viviendo en este día, porque la Biblia está actualizada en todo momento. Así que los espero dentro de un ratito. Amén, gracias, Pastor Miguel. Así que yo ahora comienzo con una oración antes de comenzar este servicio, pidiéndole a Ruach HaKodesh que sea el que maneje todos. Yo le pido, Padre, y Ruach HaKodesh, que esté con nosotros en cada momento, en cada uno de nuestros hogares que estamos aquí grabando este servicio. Padre amado, seas tú, Señor, hablando por nosotros, Señor Dios Todopoderoso, sintiendo tu presencia. Yo quiero tu presencia porque sin tu presencia yo no quiero ir a ningún lugar. Así sin tu presencia esto no llega a los corazones de cada uno de nosotros, incluyéndonos a nosotros, Padre amado. Danos siempre la humildad, Señor, porque la gloria siempre es para ti, mi Dios, Padre amado. Todo lo que hacemos lo hacemos con amor para ti. Y yo te pido, Padre, que esto sea un servicio en donde los corazones sean llenados, sean restaurados, Padre eterno. Gracias te doy por la vida de cada uno de los que están escuchando este servicio en el día de hoy. Y tú manifiéstate, Padre eterno, en el día de hoy, en todo este Shabbat. Bendiciones a todos. Así que, como siempre, hacemos y les regalamos una alabanza que el Padre escoge para nosotros en todos los Shabbats y les dejamos y recordamos que no tenemos derecho del autor de estas alabanzas, pero sí nos gozamos y bendecimos a todos aquel que tiene este ministerio de alabanza porque es hermoso. Así que vamos hoy a escuchar esta canción hermosa de la Parashá número 25. Soy Lucas, tengo 4 años y soy pastor. Perdonen los inconvenientes. 50 inviernos han pasado ya, mirando el espejo con curiosidad. Recuerdo los días de gloria en el templo, siempre dispuesto, siempre dando el ejemplo. Con mis mejores ropas salí a servir, que todos me vieran era mi vivir. Acomodaba las sillas, llevaba el control, bajo el brillo del oro me sentía un sol. Pero hoy entiendo leyendo esta porción, que el fuego no arde solo en el altar, que el Cohen servía con lino y con luz, pero también con cenizas cargando su cruz. Hay que cambiar de ropa al volver al hogar, porque el servicio humilde es el que hace brillar. Oh. 25. 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
La parasha dice con claridad, el sacerdote vestía con santidad, lino fino en su cuerpo para ministrar ante el Eterno en su santo lugar. Pero un mandamiento me hizo despertar, se quitara sus vestiduras para ir a limpiar, dejaba el honor, la pompa y el rito, por ropas simples, por lo que no es bendito. Yo serví en el templo con lino, con gala, pero en mi casa mi fuego no exhala. Olvidé que las cenizas de mi propia mesa son parte del culto, son parte de la promesa. Descuidé a mis hijos por ser el hermano y hoy veo las cenizas que ensucian mi mano. El servicio de afuera no vale un centavo si en casa no sirvo con corazón de esclavo. Corazón de esclavo. No busques el brillo de la plataforma, si en tu propia casa el amor no tiene forma. El Cohen sacaba los restos afuera en ropas comunes de cualquier manera. Sé un líder valiente en lo cotidiano, poniendo en tu casa siempre tu mano. Cuida lo simple, atiende al que amas, crece en lo oculto, donde cuidas las llamas. Cambia tus ropas, vuelve a empezar, que aún hay cenizas que puedes sacar. Sigue siendo cool, sigue siendo fiel, honrando al Eterno tras el velo de tu dintel. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén, Padre eterno, gracias por tu presencia. Gracias por todo, mi Dios Padre amado. Así que en estos momentos empezamos y comenzamos, Señor Padre, tu servicio de Parachá, Padre eterno. Hoy estaremos en la Parachá número 25 estudiando el nombre de la Parachá es Sa y su significado es encomienda. La parasha que vamos a estar estudiando hoy está en Levíticos 6:8 al 8:36. La Haftará, que son los comentarios de los profetas, están en Jeremías 7:21 a 8:3. Hoy estaremos estudiando la porción de la Aliyá 7, que estará en Levíticos 8:30-36. Así que los invito a que puedan abrir sus Biblias para que continúen con nosotros en este estudio de la Parashá. Pastor Miguel, vamos a continuar con el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Bae.
Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Bendito sea su nombre glorioso y su reino por toda la eternidad. Amén. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas sentados en casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás a tus manos como señal y estarás como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, amén. Vamos a dar comienzo de esta parashá con la apertura de la Torá. Amén. Vamos a abrir el rollo de la Torá y vamos a hacer la oración para abrir el rollo de la Torá, donde está la lectura de este día que Dios ha escogido. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahal banu mikol hamanim benatan lanu torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has entregado su Torá. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torá. Ahora comenzamos con nuestro estudio de la parashá del día de hoy. Sí, buenos días. Vamos a comenzar un estudio tremendo del Señor en el cual Dios se ha de mostrar con brazo poderoso. Sé que todos estamos ansiosos de esa ansiedad buena, una ansiedad santa y pura, de poder recibir la instrucción de Dios en este santo día a través de la parashá Sab. Vamos a estar viendo que el significado de Sab es una encomienda. Esta encomienda se trata de que en este capítulo 8, en la día número 7, capítulo 8, del 30 al 36, están hablando, aleluya, sobre esa unción del aceite de la sangre que vamos a explicar dentro de unos minutitos. Pero el capítulo es interesante porque comienza con la consagración de Aarón y de sus hijos hacia el sacerdocio. Vamos a estar mirando ese sacerdocio de Aarón y vamos a estar mirando el sacerdocio de Yeshua HaMashiach. Y vamos a poner en perspectiva que hay unas diferencias entre los dos sacerdocios, siendo santos, siendo instituidos por Dios. Los dos fueron instituidos por Dios, porque Dios siempre tiene un propósito en cada proyecto que Él tiene. Todo lo que Él tiene preparado, hay una bendición para su pueblo. Y Dios conoce perfectamente cuáles son los tiempos donde el pueblo de Él necesita esta bendición. Voy a pedirle a mi hermana Sharon, por favor, que lea en Levíticos 8:30. Amén. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre la vestidura de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Amén. Moisés, amén. El 30, por favor. Vamos a estar explicando y vamos a tener un viaje a través de la palabra, desde Levítico hasta Apocalipsis, porque todo esto es sombra y figura. Todo lo que está aquí en Levítico, Dios lo preparó con sombras y figuras, caminando al pueblo hacia un mejor pacto, hacia un pacto mejorado. Los pactos no son abrogados, los pactos son mejorados. No hay nada en la palabra que esté abrogada, nada. El mismo Yeshua lo dijo, que él no venía a abrogar la ley, él venía a cumplirla. Luego vamos a ver, desde este versículo 30 nos vamos a ir caminando
a través de toda la palabra, a través de la Biblia, de la Parashá. Va a ser intensa hoy y vamos a tener muchas enseñanzas. Dice en el versículo 30 del capítulo 8 de Levítico: luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras. Vamos a parar aquí un poquito. Y sobre sus vestiduras. Esto era sombra y figura de las vestiduras de Yeshua, que iban a ser llenas de la sangre del Cordero Santo. Las que rociaron sobre Aarón y sus hijos, esa sangre eran de los machos cabríos. Después podemos ver a través del tiempo del sacrificio de Yeshua que la sangre que manchó las vestiduras de Yeshua eran del Cordero perfecto. Ellos no eran perfectos, ellos no eran sacerdotes perfectos, eran hombres naturales que nacían y morían. Ahora nosotros tenemos un mejor sacerdote, un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre. Y podemos notar sobre este versículo 30 que esas vestiduras van a hablar de sangre. Ese es un ejemplo para empezar a caminar por toda la palabra del Señor, viendo la sangre, porque todo se trata de la sangre. Sin sangre no hay remisión de pecados. Sin sangre no hay nada de Dios en nuestras vidas. Es la sangre la que nos marca. Según se marcaron esas batas, esas vestiduras blancas que eran de lino finísimo, así también se marcaron las de Yeshua HaMashiach por ir a la cruz del Calvario por todos nosotros. Pero es interesante porque dice, y él roció sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Esa sangre poderosa de Yeshua en este tiempo nos ha marcado a nosotros también. Esto era sombra y figura de que cuando llegara Yeshua, que Él nos cambiara, que Él nos salvara, que nos puso vestiduras nuevas, nos vistió de reyes y sacerdotes, como dice la palabra en primera de Pedro 2:9, que lo vamos a estudiar ahorita. Vemos cómo nuestra vida ha sido salpicada por esa sangre del Cordero de Dios, no por sangre de machos cabríos, sino por el Cordero Santo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y vamos a tener esta referencia porque cuando Él dice que como sacerdote sus vestiduras están manchadas, y las de nosotros, sus hijos, también están manchadas, porque cada uno de nosotros tenemos un sello de la sangre de Yeshua HaMashiach. Vamos a estar estudiando también en este día y vamos a ir a primera de Timoteo, por favor, donde vamos a estar leyendo en primera de Timoteo 2:5, por favor. Amén. Primera de Timoteo 2. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Amén. Aquí comenzamos en el capítulo 8 que describe la ordenación de Aarón y sus hijos al sacerdocio en la Torá. El adorador que se acercaba a Dios no solo necesitaba una ofrenda, eso lo vemos en los primeros capítulos de Levítico que estudiaron las ofrendas y el tipo de ofrendas que son, y en el capítulo entre 1 y el 7, sino la mediación de un sacerdote. Ahora estamos mirando que, como ya dice la explicación, los sacerdotes acá en Levítico, que era un santo sacerdocio, tenemos que tener reverencia porque eso lo implementó Dios.
Tenemos que tener cuidado cómo miramos y cómo hablamos. Es necesario que nosotros nos sometamos al Señor, dándole gloria a Él por todo lo que Él ha hecho, porque todo lo que Él hace lo hace bien. Y el mediador en ese tiempo era el sacerdote Aarón y sus hijos. Eso tenía su valor espiritual, porque en aquel momento todo el mundo traía su ofrenda, era sacrificada y su pecado era perdonado, pero volvía el pecado. Ahora el pecado no se va a enseñorear de nosotros, porque estamos a través de Yeshua HaMashiach con el pacto de sangre renovado para una mejor bendición para nosotros. Y entonces vamos a comenzar viendo a través de Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el nombre. Ya entonces no suenan los nombres de Aarón ni de Moisés, está sonando ya el nombre de Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach es el mejor mediador entre Dios y los hombres. ¿Y por qué? Usted preguntará, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Yeshua es el Hijo de Dios. Él es perfecto. Aquellos sacerdotes nacían y morían, eran imperfectos, cometían errores. Pero en nuestro sacerdote de este tiempo, Yeshua HaMashiach, es perfecto en todo, probado en todo, fue probado en todo. Y por eso es que comenzamos a ver que no necesitamos la intervención del hombre ya. Ya no necesitamos esa intervención de hombres como Aarón, como sus hijos y todos los sacerdotes que hubieron en Israel. Ahora vamos a estar sometidos bajo un pacto de garantías y de bendición para nosotros. Jesús ahora interviene a favor de nosotros porque no se puede permitir ya en este tiempo, ya eso no va más, que ningún hombre creado tome el lugar de Yeshua, nuestro sumo sacerdote. El sacerdote levítico descrito aquí encuentra su cumplimiento. Vamos a explicar un poquito de esto. El sacerdocio levítico descrito que hablamos a través de Aarón, de Moisés y de todos los sumos sacerdotes que hubieron, su cumplimiento era apuntando hacia Yeshua HaMashiach, preparando a un mundo donde necesitaría un mejor sacerdocio, y Dios nos ha regalado en su inmenso amor y en su inmensa bondad y ese amor tan bello que Él tiene por nosotros. Tenemos que ser sensibles, humildes y mansos delante del Rey, para que nuestras vidas sean de bendición. Y su cumplimiento apuntaba a ese levítico, ese sacerdocio levítico apuntaba a Yeshua, el sumo sacerdote, que de los hijos, para que fuera el sumo sacerdote de los hijos de Dios. Vamos a estar estudiando también Hebreos 2, por favor, 17, en el cual vamos a estudiar esta parte bien importante. Le pido a la hermana que por favor, Amén. Hebreos 2, 17. Amén. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Ahora vamos a entrar aquí en una parte bien importante. Ya estamos mirando cuál era el plan de Dios de haber enviado a su Hijo a morir en esta tierra por todos nosotros. Uno de los planes más importantes en ese plan grande que Él hizo para poder traer este tiempo de bendición es que Él le permitió a Yeshua venir para para que Él viera la necesidad que tenía el hombre de que Él fuera a la cruz
y fuera nuestro sumo sacerdote, reemplazando a los sumos sacerdotes de hombre, porque esos sumos sacerdotes de hombre eran pecadores, pero Yeshua no lo era. Y entonces dice, para expiar los pecados del pueblo, por lo cual debía ser en todo semejante, bien importante. Tenemos que leer con calma y estudiar con calma, no tenga prisa, lo importante es aprenderlo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Yeshua estuvo en esta tierra, él fue semejante a nosotros, en carne, huesos. Él fue sufrido, él lloraba, él se dolía, él sufría, para venir a ser misericordioso y fiel como sumo sacerdote. O sea que tuvo que aprender en esta tierra lo que era el dolor, lo que era el sufrimiento de sus hermanos que somos nosotros, que somos sus hijos ahora, a través de su sangre, para él ser misericordioso y fuera un fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de nosotros. Bendito es el Señor. Esto es un llamado tremendo, porque aquí vemos dos llamados. Vemos el llamado que está en Levítico, que estudiamos en el 30, donde fueron rociados con la sangre del altar junto con el aceite, y sus vestiduras fueron marcadas. Ahora vamos a ver este llamado de Yeshua HaMashiach, el cual ya estamos mirando aquí en el capítulo 2, versículo 17, que él tuvo que venir con un propósito para que él viera, para que él estuviera junto con nosotros en esta humanidad pecaminosa, y él siendo santo, 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 él ver cómo y cuáles son los defectos, los sufrimientos, la falta de conocimiento, y él traer todo eso como sumo sacerdote a nuestras vidas, y él tuviera misericordia del dolor de sus hijos. Y entonces este llamado que él tiene es un llamado superior a aquel llamado de los hijos como Aarón y todos los sacerdotes que pasaron por Israel. Ahora tenemos un sumo sacerdote que nos lleva de gloria en gloria. En Hebreos 5, 1 al 6, por favor, Amén. vamos a leer. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en los que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así también Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amén. Entonces, aquí vamos a la confirmación. Acuérdense que siempre yo digo a ustedes que nosotros, yo como pastor, tengo que confirmar las cosas a través de la palabra, de lo que yo estoy hablando, porque no hablamos palabra de nosotros, hablamos palabra de Dios, y hay que tener una reverencia delante de la palabra. Y en el capítulo 5 de Hebreos nos está mostrando que todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. Ese tiempo estaba perfecto, era de Dios. Dios lo instituyó para que los hombres fueran sacerdotes, para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados de los hombres delante de Dios, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Esto me está llevando nuevamente a Hebreos 2:17, donde Yeshua vino a este mundo a estar con nosotros,
y ver las ignorancias de los extraviados que estaban en Israel y de la humanidad, cómo vivía. Eso mismo lo presentó el Padre en Levítico a través de los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que ser pacientes con los ignorantes y extraviados. Los extraviados, los que estaban perdidos. Ese sacerdote allí en Levítico tenía que ser misericordioso. Ahora tenemos que ver este punto, puesto que él también está rodeado de debilidad, ese sacerdote en Levítico, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ahora, viene una diferencia muy marcada. Aquel varón que Dios había escogido tenía que ofrecer por sus propios pecados una expiación. El sacerdote, el sumo sacerdote que tenemos ahora, no tiene que expiar porque él no tiene pecado. Él está limpio, él es puro, él es santo y él lo es todo. Bendito sea el Señor. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aquí estoy confirmando lo que estaba hablando anterior. Hace una advertencia para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, porque el hombre siempre quiere poner su firma en lo que él cree. Aquí las firmas de nosotros no funcionan. Aquí lo que funciona es la palabra del Señor. Y dice, y nadie toma para sí esta honra. O sea, nadie podía decirle en Israel, yo voy a ser el sumo sacerdote, si no era llamado por Dios. Un paréntesis. Vemos como cuando llegó Yeshua a esta tierra, el sacerdocio estaba corrompido en una manera tan grande que ya esto que dice la palabra aquí en el versículo 4 del capítulo 5, donde nadie podía tomar esa honra, solamente que Dios se la diera, ya había sido tan lacerado el sacerdocio, la avaricia del hombre se había apoderado de eso, de esa oportunidad, porque había dinero por el medio, había influencias y había lo que le gustaba al hombre. El hombre que no ama a Dios, todo eso lo atrae. El hombre que ama a Dios, todo lo deja a un lado y sigue la Torá y sigue la palabra del Señor. Y y Yeshua llegó a este mundo cuando ese sacerdocio que había en Israel estaba corrompido completamente. Quiero hacerles saber que inclusive el sacerdocio era comprado ya cuando llegó Yeshua HaMashiach a esta tierra. Ellos compraban la posición sacerdotal. Si ellos compraban esa posición para ellos estar en ese lugar, inclusive se trataba de familias. Sí, usted me dice, sí, pero ahí estaba Aarón y estaban sus hijos. Y sus hijos eran la línea de, de la bendición de Aarón y ellos iban a ser los próximos sumos sacerdotes. Pero ya habían pasado muchos siglos y esto se había contaminado tanto y tanto que ya no era esas mismas líneas. En algunos momentos del sacerdocio, el sacerdocio fue comprado por otra gente y puesto como sumo sacerdote porque eran las grandes familias, las familias adineradas de Israel. Hay que tener mucho cuidado con eso. Así tampoco Yeshua se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok,
¿Qué está hablando aquí la palabra? Está diciendo que hasta Yeshua tuvo que esperar que el Dios Todopoderoso le diera la orden para comenzar su sacerdocio, su sumo sacerdocio, como tenía que esperar los hombres en el tiempo de Levítico, ese tiempo donde la gloria de Dios se manifestaba con poder. Ahora este Yeshua que tenemos en medio de nosotros, nuestro Rey, se manifiesta con poder porque Él tiene un llamado directo del Padre y se rompió a través de Yeshua toda esa corrupción, toda esa tiempo de corrupción que hubo. Ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, y eso lo vimos en la Ascensión y todo eso lo hemos estudiado, si nos han seguido a través de las redes, para que en nuestro canal, perdón, para que nosotros vivamos en completa confianza de que ya no tenemos un hombre que puede traernos mal, sino que tenemos al Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, dándonos seguridad a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro ser, no importando lo que usted viva en este mundo, Él está para con nosotros. Voy a pedir, vamos a Hebreos 9, por favor, y Amén. vamos a leer en Hebreos 9, del 6 al 9. Hebreos Amén. 9, del 6 al 9. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Amén. Entonces aquí nos está haciendo una nueva explicación. Está en Hebreos, caminando Hebreos ya, en el capítulo 9, lo cual nos indica, confirmándonos que lo cual es símbolo, en el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a que practica. No los podían perfeccionar los hombres, porque el hombre no puede perfeccionar a otro hombre. Pero ahora nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Rey de Reyes y Señor de los Señores, que Él ministra ese Mishkan desde los cielos, nos hace perfectos, nos ve perfectos. Por eso es que nosotros tenemos que permanecer delante de la presencia del Señor en todo momento, para que ese sumo sacerdote esté glorificándose y nosotros glorificándolo a Él a través de nuestra obediencia y nuestro sometimiento a su palabra, a sus preceptos y a sus mandamientos. En el versículo 11 dice, pero estando ya presente Yeshua, sumo sacerdote de los bienes venideros. Ahora viene Yeshua. Hablamos acá atrás en el 9 de el hombre. Ahora vamos a hablar de Yeshua en el versículo 11. Pero estando ya presente Yeshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
No, esto es importante, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Esta palabra creación, en este pensamiento, hace una gran diferencia. El tabernáculo que fue levantado allí en el desierto fue hecho por manos de hombre. Ahora este tabernáculo, que el sumo sacerdote está ahí, que es Yeshua HaMashiach, ha sido dado por el Espíritu de Dios. Y entonces nos entra a una etapa donde nosotros tenemos que someternos a ese sumo sacerdote porque estamos delante de la perfección. Por eso es que Él nos ve y ve la marca de nuestra sangre, de la sangre de Él sobre nosotros, y Él nos ve perfecto. ¿Cuándo usted se puede salir de la imperfección de Yeshua? Cuando usted se convierte en un pecador y no quiere oír la palabra del Señor y comienza a vivir en un mundo donde estaba antes. Quiero hacerle saber que la salvación está en juego hasta el día del juicio. No crea todos esos cuentos que están por aquí de que salvo siempre salvo. Aquí dice la palabra que creceremos hasta la estatura de un varón perfecto. Eso es día a día, usted cuidando su salvación, porque este sacrificio que estamos desglosando aquí, que es mucho, mucho, mucho más amplio todavía de todo lo que estamos diciendo, tiene que permanecer en usted. ¿Por qué? ¿Y cómo? En obediencia y sometimiento. Deje las cosas de este mundo y busque la experiencia profunda con el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores en su tabernáculo. Recuerden que allá en Apocalipsis 3 también nos habla, Apocalipsis 21:3 nos habla de ese tabernáculo que está preparado para bajar, para morar juntamente con nosotros. Allí vamos a estar juntamente con ellos, porque Yeshua también nos dio promesa que voy a partir, pero voy a ser morada para cada uno de ustedes. Y la morada va a ser en ese tabernáculo. Pero estando ya, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Ya no hay expiación por machos cabríos. Ya es por la sangre del cordero, y ese cordero que fue a la cruz, pero que ya no está en la cruz, porque él ya venció. Él venció la muerte. Él tiró a la muerte por el piso y la va a tirar al Hades cuando él venga, que pronto, prontito, prontito viene de camino. Ya estamos viendo señales, tiempos difíciles, tiempos de dolores de parto, naciones contra naciones chocando, todo el mundo contra Israel. Se está levantando la venida de Yeshua HaMashiach muy pronto, porque su palabra dijo, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y al segundo día el Hijo del Hombre volverá. Solamente saque cálculos más o menos para que vea si estamos cerca o no. En el versículo 15 vamos a leer, por favor, hermana, vamos a leer Hebreos 9, del 11 al 14. 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos
santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo es cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Ok, mandé a repetir el 11 para que lo tengan en su mente. En la repetición está el aprendizaje. Es bien importante que se ponga esto en su corazón. Ahora vamos a identificar que, y no por su sangre de machos cabríos, también eso lo explicamos ya, sino por su propia sangre. Entró una vez, ahora este punto es importante. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Él no estaba él siendo redimido, estábamos siendo redimidos nosotros. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra asociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, bien importante, de la carne, cuanto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él quiere una transformación en nuestras mentes. Él quiere que nosotros que hemos recibido de esa redención, de ese sumo sacerdote que es mucho mejor que los sacerdotes levíticos, nosotros nos sometamos, santificarán para la purificación de la carne. Él está diciendo, yo soy la santificación, para que todo lo carnal en tu vida desaparezca. Y según va desapareciendo la carnal, aparezca la luz de Yeshua, poniendo a través de su Ruach HaKodesh, de su espíritu, de su llama, dentro de nuestras vidas, para que nuestras vidas sean de bendición y de agrado al Rey. Vamos a pedirle a nuestra hermana que vamos a leer del 9:15 al 22. Amén. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados se reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del tentador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el tentador vive. De donde, ¿perdón? Para aquí un momentito, hermano. Vamos a hacer una explicación. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Ya todos lo conocemos, ya sabemos que él hizo este nuevo pacto de redención y de bendición y de remisión de pecados, y que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados, ¿quién son los llamados? Los llamados son los hijos, los llamados somos nosotros, los que tenemos el sello de la sangre del Cordero. Nosotros somos los llamados a recibir esa promesa de Dios, promesa de Yeshua, de una herencia eterna. Yo creo que nunca, muchas veces la gente no ha puesto en perspectiva lo que quiere decir eternidad. Eternidad es un tiempo sin fin. Y Él nos está ofreciendo esa herencia de gratis, porque por gracia hemos recibido nuestra salvación. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo que está vigente todo este tiempo, todo este nuevo pacto está ahora mismo vigente, ya está vigente. ¿Por qué?
porque Yeshua HaMashiach fue a la cruz del Calvario y murió. Y cuando llegó la muerte se confirmó, no es válido entre el que el testador vive. Mientras el testador estaba vivo, todavía este pacto de sacerdocio de parte de Yeshua todavía no estaba vigente. A él morir en la cruz, y no solamente morir en la cruz, porque si hubiera muerto en la cruz, se hubiera quedado en la cruz muerto o en el sepulcro y no hubiera resucitado, nada de esto hubiera pasado. Nuestro testador estaba vivo y murió por nosotros. El único propósito de Dios era morir por nosotros para darnos vida y vida en abundancia, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Están haciendo una aclaración, todo ha sido por sangre, aunque en el antiguo, allá en Levítico, los sacerdocios eran a través de sangre de machos cabríos. Aquí también fue por sangre, por la sangre del Cordero de Dios. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios que os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Pero hay una palabra aquí bien importante: y casi todo es purificado. Esto era bajo la ley. Ahora es todo purificado a través de Yeshua HaMashiach. Nuestras vidas están bien guardadas. Nuestras vidas están bien bendecidas. En Primera de Pedro, por favor, 2:9. Están bien resguardadas a través de la sangre del Cordero Yeshua HaMashiach. Explicación para ir terminando. Hemos visto en la parashá del día de hoy lo que es ese llamado para los sacerdotes, un llamado santo para sacerdotes humanos. Y hemos visto el llamado para el sacerdocio que es para la eternidad a través de Yeshua HaMashiach. Vimos a los sacerdotes que eran pecadores y tenían que expiarse ellos primero, y vimos a Yeshua que no tiene que expiarse porque él no es pecador. Él es santo, puro y limpio. Y nosotros tenemos esta bendición tan grande de tener un sumo sacerdocio que leímos, que él se compadece, que él tuvo que venir a este mundo para que tuviera misericordia y viera la necesidad del hombre, vivirla igual que nosotros, él sufriendo, llorando, pasando hambre, pasando sueños, pasando todas esas cosas, pero sin perder su santidad, porque su santidad permaneció en todo tiempo y en todo momento su santidad sigue permaneciendo hasta el día de hoy. Vamos a leer Primera de Pedro, por favor. Amén. Capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, con esto cerramos. Creo que el Señor ha sido muy explícito, que bueno, a través de su palabra en el día de hoy. Esta parashá es una parashá de una gran bendición para nuestras vidas, porque aquí en Primera de Pedro es lo mismo
que se está leyendo en Éxodo 19, 5 y 6, donde en el monte Sinaí él le dijo a su pueblo, ustedes me serán un reino de reyes y sacerdotes. Y vuelve y lo repite en el Brit Hadashah el Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nada que no es santo puede estar en las cosas de Dios. Si usted tiene algunas situaciones, arréglelo, porque tenemos un sumo sacerdote que nos va a comprender, que nos va a amar. Haga votos delante de Dios que pueda cumplir para que todo lo de este mundo desaparezca y toda la bendición del cielo caiga como lluvia de bendiciones bajo la unción, bajo la bendición, y que Dios hable a nuestras vidas para dirigirnos en toda bendición y que podamos ser esos hijos de la bendición del Rey de Reyes y Señor de los señores. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, gracias Pastor por esta hermosa parachá. Gracias al Espíritu Santo por traernos, ¿verdad?, tu presencia y poder guiarnos en este servicio de parachá. Ahora nos dirigimos a hacer el cierre de la Torá. Vamos a cerrar el rollo de la Torah en esta hora y vamos a hacer la oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato torat emet, vayahet olam natan betahenu, Baruch atah Adonai notin haTorah. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torá, una Torá de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torá. Ahora nos dirigimos a hacer la oración final, dándole gracias al Padre por este tiempo de bendición, este tiempo donde te pedimos que siempre estuvieras con nosotros. Así lo hiciste, Señor, humildemente. La gloria y la honra es para ti, mi Dios, Padre amado. Guía a cada uno de nosotros, Padre, para poder llevar esta palabra y llevar este servicio a corazones que necesiten tu palabra, mi Dios, Padre. Bendice al huérfano, bendice a la viuda, bendice al que necesita de pan, pero sobre todo al que necesita de tu palabra, mi Dios Padre amado. Así que te damos gracias, mi Dios Todopoderoso, te damos gracias por toda la asistencia, mi Dios. Gracias a ustedes por estar con nosotros en el día de hoy. Los esperamos en nuestro canal de Rosa de Sharon Messianic Ministry en YouTube. Por favor, denle like, suscríbase y continúe viendo nuestros servicios. También los esperamos en el servicio de la Torá Te Confronta. En un ratito va a estar disponible en nuestro canal. Así que bendiciones y Shabbat Shalom. Gracias, pastor. Ahora vamos con la bendición de nuestro pastor Arónica. Vamos a hacer la bendición arónica en este momento. Tome en su mente a sus hijos, en su corazón, a sus familiares, y los que no tienen hijos, a sus padres, a sus hermanos, a todas sus familias. Amén. Yevarejeja, Adonai beishmereja, Yaer Adonai panabeleja, Bikuneja, Isa Adonai panabeleja, Beyaseleja, Shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Shabbat Shalom. Bendiciones. Shabbat Shalom.